Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos. Gracias a Dios que una vez más podemos estar aquí para compartir el estudio de la palabra de Dios, compartir el mensaje de Dios para su iglesia, para cada uno de nosotros, y siempre esperando en el Señor y orando que este tiempo de estudio pueda ser de edificación, de bendición para nuestras vidas, para nuestras almas, en estos tiempos de tantas dificultades por las que estamos atravesando. Ya todos sabemos, ¿verdad?, cuáles son estas situaciones presentes. La palabra de Dios nos trae siempre algo de aliento. La palabra de Dios nos trae algo que nos sirve para seguir adelante, que trae a nosotros esperanza. Dios en su misericordia y en su gracia tiene todas las cosas previstas. Recuerde, mi amado hermano, que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Mientras el mundo está convulso, el mundo está confuso, el mundo está al revés, el mundo está vuelto loco y sin ideas, como solemos decir, nosotros, ¿verdad? El creyente pone su mente en el Señor, fija su mirada en Cristo, en lo que dice su palabra. Y cuando nos introducimos en la palabra de Dios, entonces nos sosegamos y podemos traer un tanto de paz a nuestras vidas, a nuestras almas, y darnos cuenta y saber que todas estas cosas Dios las tiene en control, en sus manos, aunque esté la mano del hombre en todo esto, sobre todas las cosas está la mano de Dios. Siempre ha sido así. Y sobre todo para la iglesia del Señor, para la iglesia de Cristo, usted y yo como creyentes en el Señor, pues así debemos pensar, caminar, actuar, es decir, toda nuestra dinámica de vida, en el sentido que sea, debe ir en ese tenor. Y así Dios nos dice que Él nos va a bendecir. Y aún en medio de la oscuridad más densa, Dios nos permitirá ver las cosas más o menos con suficiente claridad. Digo más o menos por el hecho de que nosotros, en nuestras limitaciones, pues así somos. Vamos a entrar inmediatamente en el estudio de la palabra de Dios para este día y vamos a empezar leyendo una cita bíblica que ya habíamos leído en el estudio anterior y que por ahora nos servirá de base para este estudio que estamos teniendo sobre los profetas menores. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 a 22, hasta terminar el capítulo. Dice la palabra de Dios: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no mueran. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque una vez más abrimos tu palabra. Ayúdanos a nosotros ahora, Señor, a abrir nuestras mentes y corazones a ella.
Tú siempre tienes tu palabra abierta para nosotros, Señor. Ayúdanos a nosotros igual a abrir todo lo que somos, Señor, incluidas nuestras actitudes, nuestros pensamientos, todo lo que somos, Señor, en esencia, para ponerlo delante de ti, de modo que tú hables a nosotros de una y de otra manera. Te pido de tu gracia, de tu bendición. Bendice cada hermano, cada hermana, Señor. Mira cada hogar, Dios del cielo, que se convierte en una iglesia a esta hora. Y ayuda, Dios del cielo, para que podamos entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos. Bendícenos, Padre, y dirígenos en todo. Te lo suplicamos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos entonces en el estudio pasado a hablar acerca de los profetas menores. Y estos profetas, como acabamos de leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, son esos hombres que Dios iba a levantar en el tiempo y en las diferentes circunstancias que se encontrara el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y de entre ellos Dios les levantaría hombres que iban a hablar lo que Dios quería que el pueblo escuchara. Y eso fue lo que ocurrió tanto con los profetas mayores como con los profetas menores. En el tiempo, en la medida que el pueblo de Israel se convirtió en pueblo, en nación, y Dios empezó a trabajar de manera formal con ellos, haciendo todo lo que Dios quería hacer con el pueblo, pues en ese sentido, entonces, Dios también fue dándole todas las directrices que Él quiso a través de estos santos hombres de Dios, los profetas, tanto mayores como menores como se han denominado. Vamos a hacer, déjeme darle un repasito de lo que miramos en el estudio anterior para que nos pongamos a tono y entonces continuemos con el estudio que corresponde al día de hoy. Habíamos dicho que aproximadamente el 25% de toda la escritura lo comprende o la comprende los escritos de los profetas menores. Recuerde que habíamos dicho también que no solamente se llamaban menores comparativamente con los mayores, porque fuera su enseñanza o sus profecías de menor importancia. No, sino que se llaman o se denominan profetas menores por el volumen de escritura, ¿verdad? Pocos capítulos, como está dividido así en la palabra de Dios. Y empezamos entonces también haciendo una historia muy resumida del pueblo de Israel en el programa de Dios. Empezamos con Abraham y ya no voy a hacerle toda la historia otra vez porque es un poquito, no diría larga, pero ya ahí mencionamos varias cosas. Y mencionamos entonces aquí ciertos períodos que transcurrieron en todo lo que fue esa vida del pueblo de Israel. Y entonces encontramos al pueblo de Israel en el pueblo de Egipto, de donde Dios lo saca y lo lleva al desierto. Y después que ocurre lo que ocurre con Moisés, que ahora Moisés murió, le sucedió Josué y murió Josué, viene todas estas cosas que ya sabemos y conocemos. Ya ahora Dios quiere dirigir al pueblo a través de hombres que fueron llamados jueces. Y ahí entonces empieza ese período llamado período de los jueces. Después de los jueces empieza otro período llamado
el Reino Unido. En el periodo de los jueces ya sabemos por qué razón, ¿verdad? Hubo una cantidad de jueces que Dios utilizó. Era Dios el que guiaba a estos hombres para liberar y guiar al pueblo de Israel en tantas cosas, ¿verdad? Entonces, este Reino Unido, y llamado así porque ahora las 12 tribus son gobernadas por un rey. O sea, después ya entonces ahora quieren un rey, y aquí entonces pues viene Saúl, que fue el primer rey de Israel. Durante ese periodo de los jueces, donde el último fue Samuel, el gran sacerdote, profeta y juez, y a partir de ahí entonces viene ese tiempo de Reino Unido, empezando con Saúl. Muere Saúl, le sucede David, a David le sucede Salomón, y cuando muere Salomón, allí termina el reino, ese periodo de Reino Unido, y empieza el reino dividido. ¿Por qué se llama reino dividido? Ya habíamos explicado que se divide la nación en dos bandos, para decirlo así. Reino del norte, con 10 tribus, y el reino del sur, con 2 tribus, Judá y Benjamín. Pasado un tiempo, entonces, el reino del norte se extingue y es llevado cautivo. Y queda entonces solamente el reino de Judá, y se le llama entonces, a partir de ahí, el reino solitario. Y precisamente solitario porque solamente queda ahora Judá. A partir de ahí, y encontramos en el libro de Malaquías, donde se profetiza acerca de Juan el Bautista. Por supuesto, usted sabe que ha pasado ahora un periodo de silencio de unos 4 siglos, y Malaquías, que es el último profeta en el Antiguo Testamento, anuncia que vendrá ese precursor que se llama Juan el Bautista, y así lo encontramos en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo tiene su vida, y encontramos su nacimiento, encontramos su ministerio, encontramos cuando muere, resucita y asciende al cielo. En su tiempo de ministerio público, el Señor llama a los apóstoles, que son los que quedan entonces después para hacer el trabajo que el Señor Jesucristo les encomienda, y empieza allí entonces la era apostólica. A partir de ahí, desde los apóstoles y hasta el día de hoy, para no entrar, porque en ese lapso hay una serie de eventos, de períodos de los padres apostólicos, de los apologistas, pero no podemos adentrarnos en todas esas cosas porque sería ya un estudio entonces un tanto más extenso, y nos saldríamos un poquito de lo que realmente queremos. Hasta el día de hoy. ¿Okay? Entonces, miramos en primer lugar esa historia resumida del pueblo de Israel y el programa de Dios, el plan de Dios. En segundo lugar, miramos también cuál era la situación del pueblo de Israel y qué era la razón del trabajo profético de estos hombres. El pueblo de Israel tenía una situación determinada, y dijimos 4 cosas rápidamente, así decirla solamente, mencionarla. Había una tribulación nacional precisamente por la situación. Recuerda que acabamos de decir que habían sido exiliados, primero el reino del norte y más tarde el reino del sur, 100 y algo de años después, entonces también fue exiliado de todos modos, llevado a Babilonia. Es decir, hay una tribulación nacional, hay un trastorno político, hay una prosperidad material, pero con decadencia espiritual. Hay también, en cuarto lugar, entonces, una rebeldía, idolatría, engaño, robo,
soborno, etcétera, etcétera. Y todos esos temas son precisamente los que abordan, de los que van a hablar los profetas menores. Vimos en tercer lugar también algunas informaciones generales acerca de los profetas menores en conjunto. Y empezamos, antes de dar algunas informaciones generales, hablamos que había unos profetas precanónicos. ¿Okay? Una cosa es que habíamos dicho también que tanto los profetas mayores como los profetas menores se les llama o se les denomina profetas escritores. Y por eso hablamos de los profetas precanónicos, porque esos profetas precanónicos no son profetas escritores. Los profetas precanónicos, empezamos diciendo con el período premosaico, y porque allí precisamente encontramos a profetas como Enoc. Mencionamos el hecho de que también se le podía considerar a Jacob, a José como profetas y otros hombres. Esos son profetas precanónicos. Ellos no dejaron nada registrado, ninguna escritura que ellos registraran. En segundo lugar, no solamente el período premosaico para hablar acerca de estos hombres que profetizaron, entonces el período mosaico. Y aquí es entonces con Moisés donde se da inicio a la función profética formalmente, porque así Dios llama a Moisés. Recuerde que en la lectura de Deuteronomio, Moisés mismo dice, ya les repetí eso, Moisés mismo dice, profeta como yo. Y Dios entonces repite otra vez y dice de Moisés, profeta como tú. Entonces Dios instituye con Moisés, digamos así, la función o el oficio de profeta. Y en tercer lugar, entonces, encontramos aquí también período de Samuel. Período de Samuel. Allí el movimiento profético era un poco más organizado. Recuerde que mencionamos aquí escuelas de profetas. Cuando se habla acerca de los hijos de los profetas, esto lo que los comentaristas bíblicos dicen es que todo esto implicaba que había escuelas de profetas. Y allí nos quedamos entonces hablando acerca de ese período profetas, ¿verdad?, de precanónicos. Y miramos entonces estos tres períodos, es decir, el período premosaico, período mosaico y período de Samuel. Les dije de último entonces que los profetas mayores, para dar entonces algunas cosas generales, sí, de los profetas menores, que estos profetas escritores, como se les ha llamado, ocuparon el período desde el siglo V hasta el siglo VIII antes de Cristo. Y que algunos comentaristas entienden que fue un siglo más allá, hasta el siglo IX. Y que habían abarcado todos estos profetas, aquí no solamente los profetas menores, sino también los mayores, que abarcaron tres momentos históricos importantes. Tres momentos históricos importantes. En primer lugar, el momento histórico neo-asirio, que fue hasta la caída del reino del norte. Recuerda el primer exilio, ¿verdad? Las 10 tribus, cuando se dividió el pueblo de Dios, 10 tribus para un lado y 2 tribus para el otro. Entonces, ese momento histórico o neo-asirio hasta la caída del reino del norte. Y en este periodo profetizaron Amós, Miqueas, Isaías y Jonás. El segundo momento histórico que abarcó todo este tiempo de estos hombres de Dios que profetizaron
Número 2, neobabilónico. Y aquí entonces encontramos cuáles fueron las circunstancias del pueblo después de la caída del reino del sur en el 586. Como ya mencionamos en el momento histórico neo-asirio, la caída del reino del norte, entonces en el neo-babilónico vamos a ver las circunstancias del pueblo después de la caída del reino del sur en el 586 antes de Cristo. En este periodo encontramos a Sofonías, a Jeremías, a Habacuc, Nahum, Ezequiel, Abdías y otra vez a Jeremías con sus lamentaciones. El tercer momento histórico es entonces el período persa. Y este período, marcado con el decreto de Ciro en el 538 a.C., abarca el tiempo después del exilio. Note que el neoasirio y el neobabilónico es para hablar acerca de la caída del reino del norte y la caída del reino del sur. Ahora, en el período persa, entonces lo que se deja ver, se queda muy marcado aquí es, entonces, el tiempo después del exilio. Y profetizaron aquí, por supuesto, como ya hemos dicho, Daniel, Ageo, Zacarías, Joel y Malaquías. Entonces, vimos profetas precanónicos, pero también hay un período canónico. Habíamos hablado de profetas que no dejaron nada escrito, o que ellos no escribieron nada, aunque sus profecías están registradas, pero no registradas por sí mismos. Y ahora tenemos, esos fueron precanónicos, ahora entonces tenemos el período canónico, que es donde están los profetas escritores. Profetas escritores. Y comienza con el profeta Abdías en el reinado de Jeroboam de Judá o en Judá. Entonces, miremos, en primer lugar aquí, dentro del período canónico, en primer lugar, los profetas durante el reino dividido. Vamos a estar mencionando siempre una serie de cosas, ¿verdad? Reino dividido, reino del norte, reino de Judá. Y es bueno que ustedes y yo nos familiaricemos con esto para que cada vez que hagamos mención del reino dividido, de una vez mentalmente vayamos, después de Salomón, cuando se divide el pueblo, la nación, en dos bandos, como ya habíamos dicho, en dos reinos. ¿Ok? Cada vez entonces que mencionamos reino dividido, le viene de una vez a la cabeza después de Salomón, y le menciono después de Salomón, porque así fue, y aprendimos algo en pedagogía, que la madre de la enseñanza es la repetición. De modo que cada vez que repitamos eso y repetirlo y repetirlo y repetirlo, pues se nos graba. ¿Ok? Entonces, los profetas durante el reino dividido, después de Salomón, ya mencioné Abdías. Abdías, que fue enviado a los edomitas, a Edom. En segundo lugar, encontramos a Amós y a Oseas, que fueron enviados al reino del norte. Jonás, que más adelante vamos a ver a Jonás como uno de los profetas que predicó fuera de Israel. Y aquí Jonás es mandado a Nínive. Y en cuarto lugar encontramos entonces a Joel, a Isaías y a Miqueas, que son enviados a Judá o reino del sur. Entonces, profetas durante el reino dividido, lo que acabamos de mencionar. En segundo lugar, profetas en el reino solitario. Reino solitario cuando se queda Judá solo, ¿cierto? Se queda solamente Judá. Por eso se llamaba
reino solitario porque solamente quedó esa parte del sur. En primer lugar encontramos entonces allí a Sofonías, a Jeremías y a Habacuc en el reino del sur, obviamente. Encontramos a Nahum, que también es enviado a Nínive, pero después, mucho después, ya después que Nínive se arrepiente y que Nínive hace todo lo que hizo porque Jonás fue y le predicó, entonces luego encontramos otra vez entonces a Nahum predicándole a Nínive, pero ya, ¿verdad?, por otras razones. En tercer lugar, encontramos también a los profetas del exilio. Recuerde que estamos hablando aquí del período canónico, es decir, profetas, escritores. Número 1 dijimos, profetas durante el exilio, durante el reino dividido. En segundo lugar, profetas durante el reino solitario o del reino solitario. Y en tercer lugar, profetas después del exilio. Después del exilio. Aquí tenemos a Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, estos son los denominados, como ya dijimos hace un momentito, los profetas o el período canónico, profetas que encontramos en el período canónico, es decir, encontramos profetas en el período precanónico y en el canónico ahora propiamente. Ahora miremos algunos aspectos comunes de la enseñanza de los profetas menores. Nota, hermanos, que estamos mirando un estudio bíblico y yo no estoy dándoles prácticamente ninguna cita bíblica hasta ahora, porque estamos dando unas informaciones generales para conocer más o menos el ambiente, conocer el momento político, histórico en el que nos encontramos y ver muchas cosas de estas para luego entrar propiamente en el estudio de cada uno de esos profetas. Pero hay algunos aspectos generales que tratan los profetas en común y que son enseñanzas que todos tienen en común. En primer lugar, vamos a ver 5 aspectos aquí, aspectos comunes de la enseñanza de los profetas menores, 5 cosas. Número 1, Jehová es el único Dios verdadero. Vamos a encontrar eso en todos los profetas, en todos. Por el hecho de que una y otra vez encontramos allí que el pueblo de Israel, uno de los pecados graves que cometió fue la idolatría. Fue irse tras dioses falsos, dioses que no son dioses. Figuras hechas de manos de hombre. No importa que sean figuras humanas, como las tenemos en nuestra religión. Bueno, no nuestra, porque no, uno dice nuestra por una manera de hablar, de la religión tradicional. Allí tenemos a hombres y mujeres, personajes bíblicos. Ya ahí lo tenemos, Elías, a Moisés, a Abraham, José, María, los apóstoles, todos. A cada uno de ellos se le ha idolatrado. Y aunque fueron hombres y mujeres que están allí en el contexto bíblico, en todo lo que la palabra de Dios habla, Dios en ningún momento ha dicho que se le rinda honor a ningún hombre, a ninguna mujer, a ninguno. No importa quién sea. No hay que rendirle honor a Pablo ni a Pedro en términos divinos, en términos de adorarle y en términos de pedirle como si ellos fuesen a hacer algo por nosotros. No, todos ellos van a resucitar el día que Dios determine cuál es el día de la resurrección.
Es decir, no pueden hacer nada por usted ni por mí. Nada, absolutamente nada. Son nuestros hermanos en Cristo que un día los veremos en el cielo con la gracia de Dios. Y allí estaremos y nos gozaremos con ellos. Pero no pueden hacer nada por nosotros. Entonces, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo lo que vamos a hacer es dirigido a nuestro Dios. Por eso, una de las cosas importantes que enseñan estos profetas es el hecho de que Dios es el único Dios verdadero. Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el eterno, y no hay otro. Todo cualquier otra cosa que nosotros querramos tomar como motivo de adoración, eso se llama idolatría, que es algo abominable para Dios. En segundo lugar, otra enseñanza en común que tienen los profetas menores es que Dios siempre castiga el pecado. Siempre. Nótelo, en cada vez que, y vamos a ir leyendo, hermanos, vamos a ir leyendo. Y déjenme hacer un paréntesis. Como vamos a empezar a estudiar el libro de Oseas, yo le sugeriría que vaya leyendo el libro de Oseas. ¿Sabe para qué? Para que cuando nos adentremos, y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, cuando nos adentremos en el libro de Oseas, y así en cada libro, cuando sea objeto específico de estudio, empecemos a leer ese libro y vayamos leyéndolo, y tendremos toda una semana para leer. Todos son cortos, recuerden, son cortitos. Oseas tiene 14 capítulos, pero se lee en un momento, de modo que usted tendrá tiempo de sobra para leerlo 2, 3, 4 veces en una semana. Y así tenemos una idea del contenido, aunque así a grosso modo, sin muchas explicaciones, sin muchas particularidades, y cada vez entonces que entremos allí y veamos algún aspecto, pues ya usted lo leyó y entonces sabe un poquito mejor. Entonces, Dios siempre castiga el pecado. Esa es una realidad, porque Dios no está con el pecado. Dios odia el pecado. Y esa es la verdad, esa es la realidad, mi amado hermano. Cada cosa mala que usted y yo hacemos, a Dios no le gusta, a Dios no le agrada. En tercer lugar, otro aspecto de enseñanza común entre los profetas menores es que la verdadera religión consiste en justicia y no en ritualismo. La verdadera religión, recuerda lo que dice Santiago, la religión pura, la religión sin mácula, la religión verdadera, el que se llama religioso, y que es la palabra piadoso, el creyente piadoso, el hombre, la mujer piadosos, no son personas que estamos tras ritualismos, sino justicia. ¿Y qué es justicia? Hacer justo lo que Dios quiere. Eso es justicia, no le estoy buscando más definiciones. Cuando usted y yo hacemos lo que Dios dice, eso es justicia, punto. Por eso no tenemos que hacer más nada, hermanos. Cuando usted y yo somos obedientes a la palabra de Dios, cuando usted y yo oímos a Dios y batallamos y luchamos y en contra de lo que sea, usted y yo queremos ser obedientes a Dios y obedecemos a Dios. ¿Sabe qué estamos haciendo? Haciendo justicia, porque estamos haciendo lo que Dios está diciendo que hagamos. Y cuando logramos esto, hermanos, esto es lo que nos convierte en hombres y mujeres verdaderamente piadosos. No tras un ritualismo, que es lamentablemente lo que en mucho la religión enseña. La cultura religiosa mundial tiene una carga enorme de estos asuntos de ritualismo. Era el problema de los judaizantes, de la religión judaica. Rituales, y que la oración a una hora determinada, y que la circuncisión, y que el sábado, que a las 6 que a las 6 de la tarde, que ya al ponerse el sol o a la hora que se ponga el sol, en fin, una serie de cosas que aunque ciertamente formaban parte de esa obediencia a Dios, al final se quedó entonces
haciendo eso y la gente entendía que por el hecho de hacer eso, sin tomar ni siquiera en cuenta a Dios, simplemente tomar en cuenta una regla, un ritual, ya eso le hacía ser salvo. Como decía el judío respecto a la circuncisión. ¿Te circuncidaste? No, tú eres salvo, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Tú eres salvo porque ya hiciste ese ritual. Ya cumpliste con ese ritual. Entonces, ¿qué dice Dios? No, la circuncisión verdadera es la del corazón. La del corazón. Es decir, cuando tú recibes a Cristo, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando un día te convertiste a Él y le dijiste, Señor, aquí estoy, soy pecador y quiero, Señor, la salvación de mi alma. Yo reconozco que si yo no entrego mi vida a ti, yo voy para el infierno. Y usted oró al Señor y se sinceró con Dios y le pidió que le perdonara todos sus pecados. Entonces, allí no hay asunto de ritualismo. En cuarto lugar, otro aspecto común en la enseñanza de los profetas menores es que la justicia y la misericordia es lo que Dios quiere y no sacrificios, que se parece un poquito a lo anterior. Pero en el Antiguo Testamento, básicamente, donde se hacían tantos sacrificios, aparece precisamente esta enseñanza. Y en quinto lugar, la salvación es por la fe a la obediencia a la palabra de Dios dicha por sus profetas. La salvación es por la fe a la obediencia a la palabra de Dios dicha por sus profetas. Acabamos de mencionar sacrificios, ritualismo, la salvación es por eso. La salvación no tiene que ver nada con estas cosas, sino por la fe, obedeciendo la palabra de Dios. De modo que aquí encontramos en esta quinta parte, en este quinto aspecto, los tres aspectos importantes que tienen que ver con nuestra relación con Dios y nuestra salvación. Por un lado, la fe. En segundo lugar, la obediencia. Y en tercer lugar, una cosa va encadenada con la otra, la palabra de Dios. Ahora vamos a ir directamente al libro de Oseas, para que empecemos a estudiar el libro de Oseas. Vamos a dar solamente ahora 2 o 3 cosas introductorias para mirar algunos aspectos de este libro de Oseas. Si tiene su Biblia en sus manos y quiere ir allá, de todos modos, yo voy a leer la cita bíblica. En el capítulo 3 del libro de Oseas, leemos solamente el versículo 1 para, en primer lugar, decir cuál es el versículo lema. El versículo lema. 3:1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Digamos que el versículo lema es este porque en este versículo está el centro de lo que sería la enseñanza del libro de Oseas. Dios manda a Oseas a que se case con una mujer ramera, una mujer infiel, y es para retratar, más adelante vamos a ver eso, cómo Dios amaba a su pueblo Israel, que aunque era un pueblo infiel, de todos modos él seguía siendo fiel. Y de eso es que va a tratar precisamente el libro de Oseas. Hay 2 temas que sobresalen entonces, por lo que acabamos de decir del capítulo 3 y el versículo 1. El primer tema es el amor incondicional de Dios. A pesar de que la esposa de Oseas era una mujer infiel y que en un momento determinado hasta lo abandonó, entonces siempre Oseas fue tras ella, buscándola, perdonándola
y trayéndola al lugar otra vez. Eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dios siempre estuvo detrás del pueblo de Israel. El pueblo infiel y Dios fiel siempre buscándolo, ayudándolo, rescatándolo, redimiéndolo, en fin. Y en segundo lugar, entonces, hay otro tema, sería el llamado a la fidelidad. Es decir, cómo Dios está llamando a su pueblo, a la nación de Israel, para que sea fiel a Él. Yo te soy fiel porque tú me eres infiel. Yo te amo porque tú no me amas. Yo te busco porque tú no me buscas. Yo doy la vida por ti porque tú no haces nada. En fin. Entonces, en primer lugar, ya vimos el versículo lema. En segundo lugar, temas del libro. En tercer lugar, el contenido del libro. Vamos a sintetizarlo en una oración. Sintetizar el libro de Oseas en una oración. Oseas denuncia la infidelidad del pueblo de Israel para con Dios y revela el amor de Dios comparado al amor del esposo que perdona la esposa infiel. Si usted nota, todo lo que vamos a ver y todo lo que dice el libro de Oseas está contenido en una oración más o menos así. Usted puede construirla de otra manera. Pero aquí hay una parte de que Oseas lo que está es, por un lado, denunciando esa infidelidad del pueblo para con su Dios. Y del otro lado, entonces, revela también el amor de Dios. Y que ese amor se compara, como está retratado en la vida sentimental de Oseas, eso está comparado al amor del esposo que perdona a la esposa, aunque sea infiel. Eso fue lo que Dios hizo con Israel. En cuarto lugar, vamos a ver entonces ahora un resumen del contenido del libro de Oseas. Un pequeño resumen del contenido del libro de Oseas. En cuarto lugar, Oseas nos enseña a entender lo incomprensible del amor de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo murió en la cruz del Calvario por pecadores, ¿quién entiende eso? Yo no sé usted, pero yo no lo entiendo bien todavía. Yo no entiendo, mirándome, que soy pecador y que mi instinto y mi intención es pecar delante de Dios. Aún todavía, cuando Cristo Jesús vive en mi corazón y el Espíritu Santo es el que me dirige, me controla y que yo soy templo del Espíritu Santo, aún así, cada día peco. Imagínese entonces cuando yo no tenía el temor de Dios, cuando yo no obedecía a Dios, cuando yo no era dirigido por el Espíritu Santo, cuando era una persona totalmente ignorante de las cosas de Dios, entonces, ¿cuánto más yo no hacía? Y aún así, Dios, en su gracia y en su misericordia, me perdonó, me amó. ¿Usted cree que eso se puede entender? Yo lo acepto porque Dios me lo dice en su palabra, por supuesto, pero es a veces incomprensible, ¿verdad? Y eso es parte de lo que encontramos. Oseas nos enseña eso. Lo incomprensible del amor de Dios. También miramos parte de lo que acabo de decirle, que nos resulta a nosotros difícil en nuestra condición humana. Lo que leemos, por ejemplo, los primeros 3 capítulos de Oseas, cuando Dios manda a Oseas a que se case con una mujer que ha sido infiel y es para retratar la situación del pueblo de Israel, la actitud del pueblo de Israel y la actitud de Dios. También la experiencia personal de Oseas es un símbolo de la experiencia de la relación de Dios
con Israel. El amor y la fidelidad de Dios para con Israel a pesar de sus infidelidades. La experiencia de Oseas es la verdadera historia, un espejo vivo de las relaciones contradictorias de fidelidad de Dios y de la infidelidad de Israel. Quisiera que lo dejáramos hasta aquí en esta ocasión y continuaremos después con algunos puntos más acerca de ese resumen del contenido de Oseas. Y después que miremos terminemos de ver este resumen que falta todavía, nos queda todavía 2 o 3 puntos más, entraremos específicamente en el contenido y estructura propiamente de Oseas. Y mirando entonces los 14 capítulos de este libro y cuál es la enseñanza, cuál es el contenido que tiene para nosotros, cuál es la estructura que tiene el libro propiamente, y entrar entonces en el estudio detallado del libro de Oseas. Espero, hermanos míos, que tomemos estas enseñanzas como buenas para nosotros. Quédese con algo que Dios nos ha dicho, algo que Dios nos ha enseñado. Dios no nos abandona nunca. Dios no abandonó jamás a su pueblo. Dios no abandonó jamás al pueblo de Israel, aunque fue infiel. Y eso es lo que retrata Oseas. No dejó a Gomer, su esposa. Como vamos a ver más adelante, aunque en un momento determinado ella se fue, lo abandonó y se fue tras otros amantes. Así sucedió. ¿Sabe qué hizo Oseas? Dios le dijo, ve, redímela y tráela otra vez contigo. Eso es lo que Dios ha hecho. Cada vez que nosotros le fallamos, le faltamos a Dios, Dios está ahí para decirnos, vine a rescatarte, no, yo no te abandoné, no te he dejado. Porque a veces, hermanos, cuando pecamos, y sobre todo cuando pecamos de una manera muy vergonzosa, muy bochornosa, como que queremos huir y escondernos de Dios y decir, bueno, ya se acabó todo. No, Dios no te deja, Dios no te abandona. Al contrario, Dios va en tu búsqueda, como hizo con la oveja perdida, como hizo con el hijo pródigo, va en tu búsqueda. Te dice, pues yo no te he rechazado, tú eres el que te sientes rechazado. Vuelve, y yo te amo y yo quiero que estés conmigo. Ese es el mensaje, hermano, que debemos tomar. Ese es el mensaje que debemos tomar. Y así hablarle a la gente también cuando le hablemos de Cristo. Encontramos con mucha gente que dice, yo he pecado mucho, yo he hecho tantas cosas, yo he hecho muchas maldades, yo he hecho aquí, yo he hecho allá. No importa, Dios no te juzga. Cada pecado que tú has cometido, Dios no te juzga por eso, Dios no te va a condenar por eso si tú vienes a Cristo. Tu pecado mayor es rechazar la oportunidad que Dios te esté dando. Igualmente nosotros. Así que lo que está retratado en el libro de Oseas, usted y yo, hermanos, asimilémoslo como algo de Dios también para nosotros. Dios te bendiga ricamente, Dios te esté guiando, Dios esté trayendo a nosotros lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Dios te bendiga y nos vemos, o ustedes me verán a mí en la próxima. Dios les bendiga a todos.